Tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros representantes. El derecho lo ejercemos el domingo 17 de febrero en las urnas y la responsabilidad todos los días, al conocer, investigar e informarse quiénes son las mujeres y los hombres que están de candidatos. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. Amigos, amigas, buenos días. Hoy es jueves 24 de enero de 2013. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Nuevamente le ofrecemos disculpas, les ofrezco disculpas por esta disfonía, por afectación del clima a la garganta. Y a propósito de clima, abríguese y también conduzca con cuidado. Nosotros viajamos todas las mañanas desde Lazo, y en Lazo hacía frío, pero había un cielo despejado, se podía ver incluso las montañas del sur, el Tungurahua, el Chimborazo, pero al llegar ya a la Tacunga, pasa lo que muy raras veces pasa en esta ciudad, está nublada prácticamente. Al entrar ya por el mercado mayorista es difícil ver la ciudad desde la carretera, así que conduzca con cuidado. Luego cuando abordamos un taxi desde la estación hacia acá, hacia el canal, el conductor también nos conversaba que temprano en el centro de la Tacunga también estaba difícil ver desde lejos la calle, ¿no es cierto? Así que conduzca con cuidado, por favor, y abríguese. Esto de los fríos está afectando a la salud. Permítanos también hacer un llamado de atención a la Agencia Nacional de Tránsito, a la Agencia Provincial de Tránsito. No sabemos si el señor José Simón sigue al frente de esta institución, pues la semana anterior se cambió al titular de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito. Un llamado de atención, ¿por qué? Y lo mismo a la dirección del Ministerio de Obras Públicas y a la Policía Nacional. Como todos sabemos, en Lazo hay un paso lateral que inicia en el sector del Progreso, en la entrada a Pasto Calle, y concluye por la altura de Exrocop, de esta plantación de flores, es decir, viniendo de Lazo un poquito antes de llegar a la fábrica Ceropaxi. El asunto es que ese paso todavía no está terminado, no hay semáforos, no hay señalización, no hay redondeles, y lo cierto es que hoy día los buses interprovinciales, incluyendo las Lazo, las Tanicuchí, las Pasto Calle, de Azotrial, las que llegan al centro de la Tacunga, Ciro, la Tacunga, etcétera, empezaron a pasar por el desvío. Y la gente estaba esperando en el sector de aglomerados Cotopaxi. Muchos seguramente, y en el sector de Lazo también, seguramente muchos se atrasaron a sus colegios, se atrasaron a sus escuelas y se atrasaron a sus trabajos. Señores de Obras Públicas, de la Agencia Nacional de Tránsito, de las mismas cooperativas de transporte, y de la Policía Nacional, abran la boca, por Dios, convoquen a rueda de prensa y digan, vean, ya vamos a desviar el tráfico para que la gente esté alerta. Se supone que todos estos cambios, estas obras de desarrollo, estas megas obras, entre comillas, se hace pensando en la gente, pero parece que lo que se hace es pensando en los vehículos, en ganar más lucro, no sé, todo menos en la gente. Ese es un llamado de atención nada más. Y hoy tenemos un entrevistado, se trata del doctor Armando Rodríguez, Edgar Armando Rodríguez. Él es candidato asambleísta provincial por el MPD, por las listas 15, asambleísta provincial para Cotopaxi, porque en esta mañana estaban convocados los candidatos Lenín Eloy Remache y la señora Betty Reyes. Lenín Eloy Remache ha llamado anoche a la producción de este canal a excusarse para no asistir a este programa porque sufrió una calamidad doméstica. Él, igual no tenemos el gusto de conocerlo, pero le enviamos un abrazo y esperamos que sus problemas se solucionen. La señora Betty Reyes también es candidata del MPD y, como habíamos dicho desde el inicio, cuando empezó esta temporada, es válido que a nivel interno de cada partido, entre candidatos principales, se cambien las horas. Entonces, hoy día viene el doctor Armando Rodríguez, a él le tocaba venir mañana, y mañana en su turno, en cambio, vendrá la señora Betty Reyes. Es un cambio interno. Entonces, y luego de esta entrevista, tendremos videos explicativos en qué consiste el método de Hong, que será el método que utilice el Consejo Nacional Electoral para
escoger a los asambleístas en el país y en cada provincia, por supuesto, pero además les contaremos cuáles son los medios de comunicación, radios, canales de televisión y periódicos de Cotopaxi que han sido aprobados por el Consejo Nacional Electoral para pasar publicidad del Consejo Nacional Electoral relacionados al proceso o relacionada al proceso de los comicios del próximo 17 de febrero, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Sucede que esto de los medios, al igual que la cuestión política que pasa en el país, son como las telenovelas. Ustedes fíjense en los argumentos de las telenovelas colombianas, mexicanas, brasileñas, en fin, ahora de las de Miami. Sucede que el guambra del que se enamora a una joven, una muchacha, resulta ser el hijo del enemigo del papá de la chica. Igualito pasa en política. Sucede que hablan de transparencia, hablan de pulcritud, hablan de participación ciudadana, y sucede que todas las autoridades de control, todas las autoridades de justicia nombradas en este periodo, en este gobierno, resultan ser coincidencialmente parientes, amigos, secretarios particulares, exfuncionarios, abogados, hasta médicos de cabecera del actual régimen, especialmente del presidente Rafael Correa. Y si no, vean lo que ustedes veían en el reprise del noticiero que acaba de pasar TVMIG en cuanto a la designación de los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura. Ahí está el doctor Gustavo Yal, la doctora Tania Arias, en fin, otros personajes bastante comprometidos con el régimen correísta, árbitro también. En fin, de todo esto les estaremos comentando después. Empecemos entonces con darle la bienvenida al doctor Edgar Armando Rodríguez, es candidato asambleísta de Cotopaxi por la lista 15, por el Movimiento Popular Democrático, pero pertenece al movimiento Participación que lidera Gustavo Larrea, que a nivel nacional lo lidera Gustavo Larrea, quien también estuvo vinculado con el régimen de Correa. Él fue su ministro del Interior, fue su ministro, si no me equivoco, de Seguridad, o coordinador de Seguridad Interna. También es de las personas, de los políticos que apoyaron la candidatura y que la defendían incluso a rajatabla. Ya después de que ganó la presidencia el presidente Correa, defendían a rajatabla esa actuación criticada por muchos. Doctor, bienvenido, buenos días, gracias por estar en el sede de elecciones 2013, en el sede de TVMIG. Cuéntenos algo de su hoja de vida, quién es Edgar Armando Rodríguez. Muy buenos días, un saludo cordial a la ciudadanía de Cotopaxi, a todos los habitantes, hombres y mujeres de los 7 cantones de mi provincia, nuestra provincia, una provincia tan hermosa, tan diversa y tan rica. Saludar a Pujilí, Latacunga, Salcedo, Saquicilí, Pangua, Lamaná, Sicchos, a todas sus parroquias urbanas y rurales. Y estoy aquí atendiendo una invitación, felicitar a TVMIG, felicitar a usted, Luis Muñoz, un periodista objetivo, imparcial, que así debe ser, dar la oportunidad a todos los candidatos para que de alguna manera nos hagamos conocer, y para los que no nos conocen y para los que nos conocen, que nos ratifiquen nuestras buenas intenciones, nuestro buen deseo de servir a la provincia de Cotopaxi desde la Asamblea Nacional. Efectivamente, desde la Asamblea Nacional nosotros aspiramos a cumplir con la Constitución elaborada en Montecristi. Ya vamos a ir a eso. ¿Quién es Armando Rodríguez? Yo efectivamente quisiera decirle a Cotopaxi que el avance en boca propia es vituperio. Edgar Armando Rodríguez es un padre de familia, un hombre que se ha casado, que está en matrimonio, tiene una esposa, tiene una familia, un hombre común y corriente, Cotopaxi, como todos los ciudadanos, un hombre que se levanta todas las mañanas a trabajar, que el día trabaja, las tardes se prepara, se educa, porque hay que ser extraordinario. De los estudios realizados, yo creo que esos son aspiraciones, y sobre todo, decía algún pariente mío, y sobre todo a quien hago mucha referencia, porque fue el que me formó en mi niñez. Yo crecí con mi abuelo, y decía que cuando vivimos en una sociedad, es obligación imperativa de cada ciudadano educarnos para aportar al bien ciudadano, al bien de la sociedad. Y es así como, cumpliendo con ese mandato para ser un ente positivo para la sociedad, he obtenido un título de doctor en jurisprudencia, el título de abogado en los juzgados y tribunales, el título de licenciado
En ciencias políticas, ¿no? Ciencias sociales, políticas y económicas. He realizado estudios de cuarto nivel, obteniendo 2 diplomados, una especialidad en Derecho Procesal, mención Derecho Penal. Estoy próximo a que se me señale día, hora y fecha para recibir, poder sustentar la tesis en una maestría en Derecho Procesal, mención Derecho Penal en la Universidad de Indoamérica. Son mis estudios que he realizado muchísimos cursos en mi materia, porque, como lo acabé de decir, es mi responsabilidad desempeñarme, y así lo dice la Constitución, hacer un trabajo de calidad y sobre todo dar resultados de calidad. He desempeñado algunos cargos también en el sector público. Tuve la oportunidad de ser asesor de la Asamblea Constituyente de Montecristi, porque todos los sectores de la izquierda pedíamos desde hace muchos años, no con la llegada del actual presidente saliente, pedíamos Asamblea Constituyente. Y es así como se logró consensuar. Tuve la oportunidad y el destino y el pueblo de Cotopaxi me puso en esa oportunidad de servir como asesor. También tuve la oportunidad de ser asambleísta actuante un par de días, como se les dio la oportunidad a todos los otros que fueron igual alternos. Quien fue el asambleísta principal, un caballero, un hombre demócrata que dio paso a todos, que casi eso no se ve. Así también he tenido la oportunidad en el año 1996, en mis inicios políticos, de ser un concejal alterno de la ilustre Municipalidad del Cantón Pujilí, ser el primer coordinador de la Defensoría Pública de Cotopaxi y luego defensor público de la misma institución. Luego renuncié voluntariamente para hacerme cargo de la dirección del movimiento Participación, al que represento en esta unidad de las izquierdas formadas en la provincia de Cotopaxi, donde está la corriente socialista, donde está Poder Popular, el MPD y el movimiento Participación. Okay. Vamos por parte entonces. Usted ha sido concejal alterno del municipio de Pujilí. ¿De quién era el concejal? ¿De qué partido era el concejal? Yo fui concejal alterno de Danilo Herrera Ramírez. ¿De la Izquierda Democrática? Izquierda Democrática. Ya. Usted ha sido asambleísta actuante en la Asamblea de Montecristi, es decir, alterno, entiendo. Fui alterno. ¿De quién? Del doctor Patricio Pazmiño Corrales. País, ¿no es cierto? País. Él fue por País. Y usted fue también de País. Bueno, yo le puedo decir a la provincia de Cotopaxi, no puedo avergonzarme, efectivamente no fui afiliado porque no tengo una afiliación, y eso lo podemos ver, y yo sí voy a decir, no como el presidente de la República, si me exhiben la afiliación, hasta ahí llega mi carrera política. Yo fui un adherente con mucha emoción. Yo, después de haber incursionado en política, Cotopaxi debe saber la verdad de mis labios. Yo decidí retirarme de la carrera política en el año 99, decidí dedicarme a mi trabajo como abogado en la provincia de Tungurahua, en el cantón Ambato. Estaba con una tranquilidad absoluta y me pueden estar escuchando, y luego apareció, después de la caída de Abdalá Bucarán, la caída de Lucio Gutiérrez, de Maguad, luego de Lucio Gutiérrez, apareció Alfredo Palacio con esta iniciativa, cuando le posicionaban como vicepresidente, un momento muy candente en Aciespal. Decía, voy a convocar a Asamblea Constituyente. Apareció un ministro de Finanzas que recogía un anhelo de las izquierdas, no cancelar la deuda externa adquirida por los gobiernos de la derecha. Que era Rafael Correa, quien ahora es presidente. Ajá. Tuve la llamada de una persona a quien guardo mucho respeto y consideración, tanto aquí en Cotopaxi como a nivel nacional. Por mi incursión política había conocido a ciertos actores políticos. Casi por esa presencia de un hombre nuevo fue mi intención, y sobre todo por la Asamblea Constituyente, de vincularme. ¿De quién recibió la llamada? Bueno, yo recibí la llamada de Patricio Pazmiño Corrales, por eso decía que a quien estimo y respeto. También tuve la oportunidad de conocer hace muchos años atrás a Gustavo Larrea, que fue ministro del gobierno de Abdalá Bucarán, fue subsecretario, quienes me habían invitado de que formara parte y que me uniera. Yo había estado dedicado en Pujilí a combatir a un alcalde que había. Hace algún tiempo habíamos acompañado al amigo, al doctor Danilo Ochoa, y con unos otros actores sociales manteníamos una oposición a la administración municipal, y es así como ahí... ¿El alcalde Arroyo? Sí, ahí formábamos parte de un frente cívico, que no era un movimiento político, sino era un frente cívico. Pero Marcelo Arroyo también no era de la Izquierda Democrática.
No. Y eso fue a los inicios, fue después, ya cuando en el año más o menos 2006 habían transcurrido, recuerde que él fue alcalde 2 o 3 veces, 2 o 3 periodos. Entonces manteníamos una posición de oposición. No había una vocería provincial, si se quiere decir, y en ese sentido nosotros estábamos trabajando y coincidió con este llamado, y es así como nos pusimos a trabajar de lleno por la Asamblea Constituyente, porque era importante y era urgente hacer un nuevo pacto social en el Ecuador entero para recoger principios jurídicos que no estaban preceptuados en la Constitución de la República, y eso nos motivó. Y finalmente Cotopaxi debe saber que yo tomé la decisión de salir libre y voluntariamente de ese proyecto, mirando el viraje a la derecha, conversando con algunos actores políticos, sobre todo con Gustavo Larrea, conversando con César Rodríguez, conversando con Betty Amores, conversando con muchas personas que ya no están en este proyecto y que estuvieron, y que se afianzó una amistad y sobre todo un proyecto ideológico. Cuando tuve la oportunidad de estar en esa asamblea tan importante que fue la de Montecristi, que dio lugar a una nueva constitución que está vigente, y que está vigente una serie de derechos, esos derechos que han sido conculcados. Y yo he dicho en todas las tribunas, y lo vuelvo a ratificar acá, a mí me mueve y me ha motivado estar como candidato, y me ha motivado venir a este proyecto político por una sola razón: la de defender la Constitución en Montecristi y los derechos, porque están siendo mutilados. No puede ser posible de que con el correísmo y con el viraje a la derecha se pretenda conculcar un trabajo, un anhelo de las izquierdas. Las izquierdas toda la vida han sido un referente de lucha histórica y de una lucha para recoger aspiraciones y derechos de los pueblos. La derecha ha conculcado. ¿Usted vive en Pujilí? ¿Usted es nacido aquí en Cotopaxi? Bueno, yo hubiese querido nacer en la provincia de Cotopaxi, en el cantón Pujilí, circunstancias de la vida. Siempre la provincia de Cotopaxi ha sido una provincia árida, desértica. Hay pocos sectores húmedos que gozan del beneficio del agua, del líquido vital. Mis difuntos abuelos han tenido que emigrar a la capital de la República allá por los años 65, 69, 70. Yo nací en el año 70, tengo 42 años, yo nací en la capital de la República. Pero sus raíces son de Pujilí. Mis abuelos son pujilenses. ¿Y qué es para el bombita Guillermo Rodríguez No Lara? tengo Nada. yo una parentela directa, mal haría en decirle es mi tío, mi primo. Yo soy nieto del que en vida se llamó Carlos Antonio Rodríguez Zambonino. Mi abuelo era del sector de las Alpamalas de Acurios. Mi abuelita era del sector de la 11 de noviembre, de la Tacunga, de aquí de la parroquia rural de la Tacunga, y mi abuelo por Zambonino también eran del sector de Cusubamba, del cantón Salcedo, de lo que yo conozco. O sea, tiene un poco de raíces de casi en la provincia de Cotopaxi. Ok. Cuéntenos entonces cuáles son, o recuérdenos ya, Cristina Cangá, que es la cuarta candidata principal a asambleísta por el MPD para Cotopaxi, estuvo ya en esta sede y nos habló de los proyectos legislativos que llevará el MPD a la asamblea en caso de ganar. Recuérdenos ustedes cuáles son esos proyectos. Bueno, nosotros tenemos los principales proyectos que vamos a llevar apegados a la Constitución de la República del Ecuador en vigencia, que dentro de las principales atribuciones de un legislador está la de legislar y la de fiscalizar. Dentro del plano legislativo nosotros proponemos como iniciativa legislativa urgente la reforma a la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre. ¿Por qué? Se ha dicho con alguna ligereza y con algunas aberraciones jurídicas cometidas por algunos sectores políticos que se va a proponer la suspensión condicional, cuando el Código Sustantivo Penal el Código Adjetivo Penal ya reconoce las instituciones jurídicas de la suspensión condicional, del procedimiento abreviado y del procedimiento simplificado. Por ser abogado litigante en materia de tránsito, yo con mis clientes, en la mayoría, cuando ha habido sobre todo un muerto, con mucha pena, se han acogido después de un resarcimiento, un acuerdo reparatorio, a un procedimiento, a una suspensión condicional del procedimiento. ¿Qué significa eso? De que no van a purgar una pena, sino que lo hacen con una labor comunitaria o la que el juez y las partes así acuerden la suspensión condicional. Pero eso no es el cambio de fondo que quiere el transportista. El transportista no quiere, no solo el transportista, mucho ojo, la ciudadanía del Ecuador entero y los extranjeros que vengan a conducir aquí en este país. Hay que hacer una derogatoria tácita expresa de ese articulado. No puede ser posible, no puede ser posible que en el reglamento, hablando jurídicamente, que uno puede cometer aberraciones, más aún cuando soy abogado, en el reglamento se dice que usted tendrá sanción, multa, puntos y tendrá cárcel, por ejemplo, en el caso de exceso de velocidad.
Estamos conculcando el derecho en principio a una institución jurídica reconocida como el indubio pro reo, lo más favorable al reo. Eso hablando ya dentro de la doctrina para que se pueda tener un fundamento. Entonces, esa sería la primera reforma a la ley orgánica. Ya, de tránsito. eliminar esto y poner en vez no de solo esto eso, hay que proponer, hay que hacer una sola sanción. ¿Cuál sería la yo la lo sola puedo sanción? decir por la vivencia como abogado. Los accidentes de tránsito no son cometidos por personas que están en estado normal, fuera del consumo de alcohol, fuera del consumo de sustancias psicotrópicas. La mayoría de accidentes de tránsito, y si no saquemos una estadística, en la provincia de Cotopaxi y en el Ecuador, son provocadas por personas que lamentablemente, no puedo decir por irresponsabilidad, lamentablemente a veces una cerveza, como se dice vulgarmente, el trago es engañoso, cometen algún tipo de delito de tránsito. Entonces hay que endurecer la pena. Ya, ¿cuál A sería- ellos cuál sería la la forma de sanción en vez de endurecerla hay que endurecerla en forma progresiva. Primero, nosotros proponemos de que se les sancione con cárcel, luego con una suspensión de 6 meses de la licencia. Si reincide. De reincide, y luego con el retiro definitivo. No puede ser que esas personas puedan, no tiene que haber piedad ni clemencia, porque no puede ser posible que la vida humana sea cortada por una irresponsabilidad. La primera vez debe ser tolerado, como se dice. Lo segundo, la Constitución de la República del Ecuador, cuando yo socializaba, como usted bien dijo, como representante, y tuve la oportunidad de ser designado jefe de campaña para las elecciones de la aprobación de la Carta Magna de la Constitución de la República, y fui a la Universidad Técnica de Cotopaxi, conversé con muchos alumnos, porque también el Movimiento Popular Democrático, al tener una corriente, y los estudiantes, al tener una corriente de izquierda y ser un pueblo pobre, los estudiantes de la provincia, en su gran mayoría son personas de clases vulnerables, decían: queremos que se ponga dentro de la Constitución que habrá gratuidad en la educación. Ya, vamos paso por paso. Quería ir yo a eso de la ley de educación superior. Usted se saltó, a ver, estábamos en la propuesta suya sobre la ley de tránsito. Usted dice que usted coincide con el criterio de algunas personas en el sentido de que hay 3 sanciones en una actualmente, es decir, al ponerles cárcel, quitarles puntos a la licencia y clavarles una multa. No es que coincido, lo que pasa es que está en el reglamento, en el texto literario del reglamento está escrito. Perdón, es que se le está juzgando 3 veces, perdón. Ese es el Exactamente, argumento. sí, eso sería lo coherente. Entonces, pero, a yo ver, pero- lo que digo como candidato asambleísta, porque ¿qué dice en el Ecuador? No, yo sé, usted lo que dice es que se va a plantear una reforma y lo que usted plantea es que la primera vez que alguien cause un accidente de tránsito se le dé cárcel. La segunda vez que reincide en lo mismo se le suspenda la licencia por 6 meses y la tercera vez o segunda vez que vuelva a reincidir se le quite definitivamente su calidad de conductor 3 eventos profesional. tendría que haber, Ya. 3 eventos hemos Y yo lo que le estoy preguntando es que si usted considera que tal como está actualmente la ley, al sancionarle a un infractor o a alguien que supere el exceso de velocidad con cárcel, multa y restarle puntos a la licencia a la vez, es juzgarle 3 veces, como sostienen algunos, como sostenía, por ejemplo, el No, candidato. yo no Saúl puedo Jaime. sostener que son 3 veces juzgarle. Es imponerle por una misma contravención 3 sanciones. Y eso no está bien. No puede ser juzgar 3 veces. 3 veces sería hacer 3 juicios. Claro, exacto. Son aberraciones jurídicas y eso es lo que Cotopaxi no quiere escuchar de los candidatos. Hay que hablar con propiedad. Ajá. El legislador tiene que hablar con propiedad sin insultar al derecho. El juez no le queda otra cosa que leer el texto literario en materia penal. No se puede hacer una interpretación extensiva Claro. de la ley. Eso dice la institución indubio pro reo. Lo que haya dicho otro candidato está totalmente con respeto y la consideración equivocada. Ok. Y para mí es La- una aberración. la otra precisión. Yo le quiero decir algo a Cotopaxi. No, déjeme preguntar, por favor. Sí, Sí, déjeme clarificar, por favor. Yo quisiera aquí para Déjeme que... preguntar, la otra precisión es lo siguiente. Esta sanción que existe actualmente en la ley, que es de multa, restar puntos de la licencia y de cárcel, es para las personas que exceden el límite de velocidad. No es como lo que usted decía. Y yo estoy de acuerdo en que a lo mejor si es que revisamos las estadísticas, la mayoría de accidentes deben ser causados por obra del alcohol. Pero esta sanción, la que usted propone reformar, es exclusivamente para quienes exceden el límite de velocidad. Desde luego, pero está mal reformulada para mí. Pero Si digamos tenemos eso, no digamos que es por carreteras... accidente, por la cuestión del alcohol. Tenemos, es no, para yo quienes- decía... para quienes porque- pisan de más del acelerador. No, yo me refería, señor periodista, con todo respeto, no me ha puesto atención. Yo decía, han cometido aberraciones jurídicas otros sectores políticos. ¿Ya? Vuelvo y repito, clarito. Han cometido aberraciones jurídicas otros sectores políticos cuando dicen, porque yo he escuchado, que van a reformar la ley orgánica de tránsito, transporte y seguridad vial.
y van a proponer, dice, que para los delitos de tránsito se haga la suspensión condicional. Ellos ni siquiera dicen, como yo, al ser abogado, no debo, digo, averiar el derecho, no puedo insultar el derecho porque es mi profesión. Pero dicen, escúcheme por favor, pero es que hay que dejarle claro a la ciudadanía. Ya, por eso mismo. Dice la institución de la suspensión condicional, ellos dicen que van a proponer. Ya. La institución de la suspensión condicional, la institución del procedimiento abreviado, cuando eso ya está en el Código Adjetivo Penal. Entonces, eso es una aberración, eso es un invento. Que lo que habría que derogar, dije yo, tácitamente y en forma expresa, a la Ley Orgánica de Tránsito y Seguridad Vial, y puse como ejemplo ese reglamento donde hay 3 sanciones en uno para demostrar, para decir, como dice el axioma que público es exclusivamente popular, para quienes para exceden el límite un de velocidad. Botón, perfecto. Ya, exacto. Entonces no puede haber 3 sanciones, y a lo que yo iba, y usted no me permitió, y voy a finalizar la idea. Son una cosa Cuando nomás. hay un delito de asesinato o un delito de lesiones, el juez no le pone multa, embargo de las cosas, señor, se le declara culpable y va tantos días a la cárcel, eso es todo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que si los delitos, hay que diferenciar entre delitos dolosos y culposos, y los de tránsito están en otro tipo de delitos que no son causados con alevosía, premeditación y ventaja, no pueden estar ensañados y que luego el presidente de la República, para ganarse, está bien que cierta persona, que si a mí le atropellan a un sobrino mío, un hijo mío, yo le voy a reclamar y hay que hacer cumplir la ley? Y él dice que hay que ponerles a los transportistas entre los más buscados. Mucho ojo, yo no quiero decir que ellos sean delincuentes, y eso está mal, porque están yendo contra la presunción de inocencia. Entonces hay que reformar esa ley para que esa ley tenga armonía, tanto con la sociedad, con los que manejamos. Eso es todo lo que se propone, y que no haya 3 sanciones, hay que revisarla, hay que hacerla conversando con los sectores, con todos los sectores, eso no es posible. Entonces, a eso es lo que yo voy, a eso, expresamente. No se puede, hay que reformar toda la ley de tránsito. Recordemos que en este periodo de gobierno de los 6 años, cuando yo estuve como asesor en la Asamblea Constituyente de Montecristi, ya la mesa 10, que era la de legislación y fiscalización precedida por César Rodríguez, hizo una primera reforma. Luego se hizo otra reforma, han venido de reforma en reforma, que no pueden tener una ley clara. Entonces nosotros tenemos que trabajar porque es un sector social, los transportistas están preocupados. Avancemos, por favor. Otra de las cosas pero déjeme conducir la entrevista, porque si no, esto se va a convertir en un desorden. Y lo que sí le recomiendo es que usted no utilice términos jurídicos, porque recuérdenos que nos están viendo las amas de casa, el señor que cultiva las papas, mucha gente que no entiende términos técnicos. Vamos al grano, como usted acaba de decir, ¿no es cierto? Esta ley dice tal cosa y yo propongo tal cosa. En materia de educación superior, ¿cuál es su propuesta? Entiendo que se iba por la cuestión de la gratuidad, de la supuesta gratuidad de la educación. Lo que pasa para mí, y yo me va a disculpar Cotopaxi y la ciudadanía, el legislador tiene que tener un conocimiento legal. Las cosas no se puede hacer en materia de ley, como en el terreno ir y hacer el surco por la mitad o hacer el surco por No, de acuerdo, pero esos términos también cuando debatan en la asamblea entre asambleístas. El razonamiento, muchos asambleístas con el respeto que se merecen, y por eso le candidatizaron a Don Burro. Y yo estoy contento que le hayan candidatizado a Don Burro, porque eso nos ha permitido que los cotopaxenses vayan reconociendo quiénes pueden tener fortalezas para ir a esa Oiga, pero doctor, se nota que a usted todavía le queda algo de país, ¿no? Porque se parece al presidente Correa. Pues. No, yo no. Sí, como que le molesta que le pregunten, así. No me molesta absolutamente nada. El asunto ¿cuál, es que ¿cuál yo es su le decía, propuesta de la ley de educación superior? Sí, a eso me iba. Ya. En la ley de educación, en la Constitución de la República, yo le decía a la teleaudiencia, habíamos tenido la oportunidad de estar en una universidad que para mí es el ejemplo de la provincia de Cotopaxi, casi del país, porque con poco presupuesto es un referente, han logrado hacer muchas cosas. Porque en televisión el tiempo es corto, lo voy a hacer rápido. Y ahí decían, pongamos la gratuidad, y así lo pusimos. No puede ser posible que con una ley de educación superior se pretenda decir y coartar el libre ingreso a la universidad. Nosotros vamos en el gobierno de Acosta y de Marcia Caicedo, y con la asamblea, que con seguridad será mayoritaria, de la corriente de izquierda, de la unidad de las izquierdas, de MPD, Participación, Pachacuti y todos los otros sectores, a proponer la gratuidad a través de la reforma. Nosotros no creemos que se le deben dar escogiendo una carrera. Hay mucha gente que a lo largo de la vida se siente inconforme y dice, yo no puedo ejercer la profesión de abogado porque yo quería ser ingeniero agrónomo. No puedo yo ejercer la profesión de ingeniero agrónomo porque yo quería ser mecánico. Entonces, cada persona debe elegir lo que quiere. Entonces nosotros les vamos a garantizar los derechos de libertad y la gratuidad. Ok, tenemos una llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Desde qué sector nos llama, por favor? Bienvenido, bienvenida. No, se colgó la llamada.
Ok, hemos hablado de reforma a la ley de tránsito para evitar que se imponga triple sanción a una persona que infrinja la ley, especialmente en la cuestión esta del exceso de velocidad. Hemos hablado de educación superior, una reforma para que finalmente sea como antes, es decir, que el propio bachiller sea quien escoja qué carrera quiere seguir en la universidad y no le impongan desde arriba, desde la CEMESID. ¿Qué otras propuestas llevamos a la Asamblea? Desde luego, la otra de las propuestas, igual, garantizado en la Constitución de la República. Nosotros proponemos seguridad universal para todos y todas, en la Constitución de la República. Seguridad ciudadana, ¿no? Seguridad social. Que sean beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es nuestro. En la Constitución se encuentra esto, y quiero decirle y recordarle a Cotopaxi y al pueblo de Tungurahua y a todo el pueblo del Ecuador. El 7 de mayo impulsó el gobierno nacional una consulta popular, y donde preguntaba si desean que el que no le afilie, si el patrono no lo afilia, que sea penalizado. Hasta el día de hoy, la Asamblea Nacional, presidida por la mayoría del país, ha quedado en deuda y no han podido cumplir con esa ley. Nosotros impulsaremos esa ley para que todos los sectores, los radiodifusores, periodistas, mecánicos, los transportistas, choferes, abogados en libre ejercicio, médicos que no tienen patrono, tengan la seguridad universal, de calidad como está en la Constitución de la República, porque los principios desarrollados en la Constitución no pueden quedarse en letra. Es decir, para que se sancione penalmente a los patronos que no afilian al IES a sus... No, eso es otra cosa. Primero, nosotros vamos a desarrollar el derecho a la seguridad social para todos y todas. La penalización tenemos que hacerlo en el Código Penal, como así es la ley. No podemos mezclar en dos cosas. Eso hay que diferenciarlo. Primero, el servicio de la seguridad social para todos, y luego habrá que introducir una reforma al Código del Trabajo, al Código de la Producción, y en eso al Código Penal para que sea sancionado quien no afilia a un patrón. Claro, doctor. Para quienes deseen conversar directamente con el doctor Rodríguez, Armando Rodríguez, o plantear alguna inquietud, ustedes pueden marcar al número de teléfono convencional que aparece en caracteres en la pantalla de su televisor. Tenemos ahora mismo una llamada con quien tenemos el gusto. Buenos días. ¿Cuál es su nombre y desde qué sector nos llama? Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre, mi señora? ¿Desde dónde nos llama? Buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Aló. Sí, le estamos escuchando. ¿Cuál es su nombre? Muy buenos ¿Desde qué sector nos días. llama? Estoy llamando desde... Sí, aló. Hay algún problema, parece, con la línea de la señora. Doctor, ustedes van a hacer que la seguridad sea para todos, que se cumpla, porque esto en letra ya está escrito. Y hacer también que luego con ese procedimiento que usted decía también se sanciona a los patronos que no afilian a sus empleados. Pero ¿qué pasa en cambio con los patronos? Y no me refiero a los grandes patronos a los que siempre menciona este gobierno, a los que siempre ataca este gobierno. Obvio que la gente que más tiene es la que más evade, pero ¿qué pasa con esas microempresas? Miren, yo le quiero decir al pueblo de Cotopaxi y a toda la teleaudiencia, el pueblo humilde, los que somos ciudadanos, y voy a recoger un ejemplo, los ciudadanos comunes y corrientes, los hombres y mujeres que hacemos la patria. Usted hace la patria, todos los días se levanta. Sí, yo tengo una pequeña microempresa y no tengo para pagar sueldos. ¿Qué es lo que decía? Sí, todos cumplimos. Yo desde mi estudio jurídico pago los impuestos en forma mensual, pago el arriendo de mi oficina, somos los que cumplimos. El Ecuador lo que necesita es, y por eso yo pongo el ejemplo, por eso se ha hecho la ley. ¿La ley para qué se ha hecho? Para hacer cumplir a los evasores. La ley lo único que hace es, recordemos, y les voy a poner un breve ejemplo, yo viví en la capital de la República entre el año 89 hasta 1999, comenzó a ponerse en vigencia el cinturón de seguridad. Los vehículos, inclusive algunos vehículos, y hagan memoria cotopaxense, no tenían el cinturón de seguridad, y ahí se comenzó, y el policía parado en la esquina decía, señor, por favor, el cinturón, nosotros necesitamos disciplina. La ley lo que hace es, le permite y le obliga a cumplir. Si nosotros cumplimos la ley, afiliamos a nuestros trabajadores, somos gratos porque nos está ayudando a hacer dinero, ayudando a llevar el pan a la mesa de nuestros hijos, no podemos tratarle al trabajador como se le está trabajando, solamente explotándole. Entonces, aquí en el Ecuador existe un salario mínimo vital establecido, existe ya que se tiene que poner la afiliación. Respecto a eso, no se les está pidiendo ni tampoco una empresa por afiliarle se va a ir a la bancarrota. Que me diga alguien... ¿Usted cree que no? Discúlpeme, yo sí quiero decirle que no, porque sale parte de la afiliación del trabajador mismo y parte de la persona que le afilia. Entonces, dígame a mí, ¿qué empresa ha quebrado por afiliar al IES? ¿Han quebrado? Sí. No. Yo le puedo decir como abogado y con mis experiencias vividas y datos que tengo y que lamentablemente no lo he traído, han quebrado empresas. ¿Por qué han quebrado? Porque no han pagado uniforme, no han pagado los décimos. Entonces les han venido los juicios laborales y ahí sí, claro, con las multas pertinentes que establece el Código del Trabajo. Yo le pongo un ejemplo concreto, las empresas pequeñas de comunicación, empresas periodísticas,
Con el nuevo incremento de sueldo que acaba de decretar por firma el presidente de la República, $800 para los periodistas con título, 650 como mínimo para los periodistas sin título, eso implica pagar más del IES. Desde luego que hay que pagar porque hay un porcentaje, pero yo le quiero decir, ahora, el señor presidente... O sea, usted se pone en los zapatos de los empleados, pero no de los patronos. ¿Qué hacer para yo le incentivar digo esas al empresas? patrono, ahí eso es lo que voy. Dice usted en caso de su vivencia. Tiene que haber, si le suben el sueldo, lo que tiene, la empresa privada vive de los ingresos. Tendría que haber mayores ingresos. Lamentablemente, si no hay mucha publicidad, no hay una teleaudiencia, no hay quien mire, es obvio que no va a alcanzar. O sea, estamos yendo, el mismo director o el mismo dueño tendría que hacer una mea culpa y decir, miren, esto no está funcionando, yo tengo que salir a hacer otra actividad. A lo mejor hacer una alianza con otra institución. Claro, voy a empezar a cobrar las entrevistas por debajo como les cobran a ustedes en otras radios, en otros canales. A mí no me ha cobrado absolutamente nadie. O sea, mire, ahí yo ya me iría más a un tema ético, más, pero lo que una empresa tiene que tener un presupuesto, como un padre de familia. Si dice, a ver, yo voy a poner a mis hijos en tal escuela, en tal colegio, tengo que tener el presupuesto para poder cumplir las pensiones, poder cumplir con mi presupuesto. Si no tengo, y si por decirlo, no me alcanzan esos ingresos. ¿Y usted sabe lo que está pasando, por ejemplo, con las empleadas domésticas? Es decir, desde que se les subió el sueldo, desde que hay que afiliarles al IES, prefieren contratarles por horas. Desde luego que ha habido una reforma al Código de Trabajo, la gente ya se ha educado, ha vuelto a entrar en vigencia lo que ha pasado en los grandes países. Aquí se escuchaba lo que en los Estados Unidos decían, yo trabajo en 3, 4 partes. Las personas tienen la oportunidad de trabajar en 3, 4 partes porque hay personas que hacen la limpieza 2, 3 horas. Se ha ido optimizando el tiempo, más bien nos hemos ido educando. Yo le veo por hoy un lado positivo porque hay ciertas personas que, ¿qué es lo que pasaba? Mientras el patrono, porque también tenemos que verle al lado del trabajador también, el patrono trabajando en su oficina y la empleada en la televisión viendo la entrevista política para ver qué propone Lucio. No ni siquiera eso, sino las novelas. Entonces, ahora, ese tipo de cosas, ahora ellas ya saben que en 2 horas tienen que ir y hacer la limpieza de su casa. Digamos, ahí no hay una relación contractual porque claro, es por horas. No, pero en su propuesta tampoco hay una diferencia mayor con lo que hace este gobierno, ¿no? No, nosotros no estamos proponiendo eso, usted me está haciendo alzar. Nosotros estamos proponiendo una seguridad social para todos los trabajadores. Que ya está escrito en esta Constitución. Desde luego, por eso es que Alberto Acosta ha dicho, no hay que inventarse el agua tibia, señores, aquí está la caja de herramientas, aquí está. ¿Y por qué será entonces que este gobierno no hace cumplir eso? El gobierno lo que ha hecho es criminalizar la protesta social y él ha dicho públicamente. ¿Por qué no hará cumplir la seguridad social? Porque se ha derechizado. Se ha derechizado. Está a favor de los... Desde luego, revisemos el Código de la Democracia y es un claro ejemplo de lo que se ha derechizado y por eso obedece la salida de Gustavo Larrea, que usted bien dijo era el primer ministro del régimen. Ok, tenemos llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, mi nombre es Hernán Espinel y yo le estoy hablando de aquí, de la Tacunga. ¿Cómo le va? Mire, recientemente, en una entrevista que le hacían al economista Pablo Lucio Paredes, el cual estaba presentando un libro en CISPAL, él argumentaba respecto a un tema de la seguridad social, de que por cada empleado que entraba a la seguridad social, se necesitaba para su jubilación, o sea, después de 30 años, después de un estudio actuarial, se necesitaba más de $30,000. Y esta situación provoca que los estados no tengan dinero. Y esto estaba pasando en Estados Unidos, en Alemania y en Japón, de que no tenían el dinero suficiente y más bien estaban ajustando sus arcas fiscales. Yo no sé hasta qué punto sea cierto de que se pueda afiliar a todos los ecuatorianos. Un ciudadano común y corriente. Gracias, buenos días. A usted, señor Espinel, muchas veces es la pregunta, o sea, sí, señor Espinel, no se cae en la demagogia. No, un momentito. Es una Yo pregunta. no puedo decir una demagogia, y señor Espinel, si usted votó aprobando la Constitución de la República en referéndum que ganó con el 82%, ustedes ya aprobaron. Nosotros lo que vamos a hacer, lo que ya aprobó el pueblo, la primera Constitución de la República del Ecuador en toda la historia republicana de nuestro país, aprobada en referéndum con el 82%. Yo voté por esta Constitución. ¿Cómo hacer entonces? Ahora, respecto a eso, ¿cómo hacer? Exacto. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene muchas propiedades. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en este periodo ha dado algunos pasos que no lo ha concretado. Ha sido un sueño y un anhelo en inicio de los trabajadores de nuestro país, de los servidores públicos y todos aquellos que somos afiliados, que se constituya el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El banco tiene que generar inversiones para que no suceda lo que todos los días estamos viendo en la televisión. Por ejemplo, hoy día veía con mucha pena Constructora Unión cómo ha perjudicado a muchos ecuatorianos que han estafado, que no tienen vivienda.
Entonces, el dinero que ingresa de los afiliados activos tiene que hacerse producir, tiene que entrar en inversiones para poder tener un soporte económico para luego cumplir con los jubilados. Ahora, si se remite, el Estado es el mayor deudor del IES, eso no va a continuar en el gobierno de Acosta. Supuestamente eso es inversión. No, ¿cómo va a decir el gobierno? Se dice que no tiene en ese momento, ¿cómo vamos nosotros a cubrir? Hay muchas personas que en los trabajos públicos no pueden retirarse porque dicen porque no hay plata para jubilar. Entonces hay que reformar, ya está la seguridad social para todos, hay que introducir en la ley que se le penalice inclusive al representante del Estado que no pague oportunamente los aportes al IES, porque el ejemplo debe comenzar por casa. Si yo como padre de familia digo, niños, a despertarse a las 7 de la mañana, yo me levanto a las 8, mal genio, estoy dando ejemplo. No, señor, y eso es lo que nos han dicho nosotros en los recorridos, puerta a puerta, en los barrios, las madres comunitarias. Doctor, el 7 de mayo hicieron una consulta popular impulsada por el rey, penalizando, yo quiero irme al IES, me voy y me mandan, dice que no estoy afiliado. Personas que trabajan en forma vinculante para el Estado. Entonces el ejemplo debe comenzar por casa. Entonces, como asambleístas, cuando nosotros lleguemos, cuando esté la mayoría de las izquierdas, porque para todo proyecto de ley necesitamos mayoría, por eso yo les invito a los cotopaxenses que mirando a todos y cada uno de los candidatos, poniéndose la mano derecha en el lado izquierdo y con el corazón, voten por las izquierdas, porque nosotros, a lo largo de la historia, la izquierda ha conseguido, a través de sus luchas sociales, derechos. Por eso es que las mujeres hoy pueden utilizar pantalones, antes se ponían solo falda, y eso ha sido una lucha histórica de las mujeres. Por eso es que ahora las 8 horas pedagógicas consiguieron los maestros y el gobierno lo ha cambiado. Y anoche se veía datos estadísticos, cómo los maestros están cansados, cómo se han enfermado, se han estresado. En el gobierno de Acosta y con la mayoría legislativa de Acosta y de todos los candidatos entre los que hablamos, volveremos a las 8 horas pedagógicas, volveremos nuevamente a devolverle la estabilidad al pueblo cotopaxense y al pueblo del Ecuador. Eso es nuestro proyecto. Y respecto a la seguridad, para concluir, yo creo que se debe aumentar las inversiones y poner en la ley que no se dé, el Estado ecuatoriano deje de ser el mayor deudor, que no se le permita, se le penalice igual que a una persona natural. A las personas jurídicas igual que se le penalice esta situación para que no quede en letra muerta y no se diga el Estado debe tanto porque nosotros no queremos vivir. Hay que seguir multiplicando y ahí tendremos un verdadero soporte y asegurar ese dinero con alguna institución bancaria para que no podamos nosotros tener un déficit a futuro. Ok, amigos, amigas, ha estado con nosotros el doctor Edgar Armando Rodríguez. Él es tercer candidato principal a asambleísta de Cotopaxi por la lista 15 del Movimiento Popular Democrático, en una alianza, digamos, con el Movimiento Participación, del cual forma parte el doctor Rodríguez. Acuérdense ustedes, hace 5 años, cómo eligieron a los 4 actuales asambleístas de Cotopaxi. Lo hicieron porque ustedes entendieron sus propuestas, lo hicieron porque ellos eran claros en sus propuestas, o lo hicieron ustedes basados nada más en la emoción que suele dar la publicidad, la propaganda, los ofrecimientos, las cosas bonitas que suelen decir. Después de acordarse, de hacer este ejercicio y de acordarse cómo votaron, por quiénes votaron, y si votaron por los actuales, analicemos si estamos o no estamos satisfechos con lo que han hecho los actuales asambleístas, el arquitecto Ulloa, el señor Cáceres, la señora Tibán y el señor Quevedo. Y ahí digamos, cierto, no, yo voté con el estómago, voté con la cabeza. Y ahora repetiré eso o no repetiré eso. Hay 40 opciones, hay 10 listas, que es muy distinto, no hay 10 candidatos, hay 10 listas y cada lista tiene 4 candidatos. Y ustedes pueden escoger, o pueden votar en plancha o pueden votar cruzados, es decir, yo escojo, de los 4 candidatos que debemos escoger en Cotopaxi, escojo uno de esta lista, el otro de esta lista, el otro de más acá y el otro de más allá. Puede ser esas 2 opciones. El método que se utilizará o que utilizará el Consejo Electoral para designar los escaños, el orden que van los asambleístas que ganen, será el método de Hong, y luego de esta pausa les explicaremos o nos explicarán en unos videos de qué se trata este famoso método de Hong, que la vez anterior fue repudiado por el Consejo Electoral y por este gobierno, pero que ahora en cambio cambian las reglas de juego y ahora utilizan, vuelven a ocupar este método que, insisto, fue repudiado, el método de Hong. Volvemos enseguida.
En las elecciones del 17 de febrero se elegirán presidente y vicepresidente de la República, 15 asambleístas nacionales, 117 asambleístas provinciales y distritales. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. Son las 8 de la mañana con 22 minutos, seguimos en Elecciones 2013, este programa que TVMIG transmite en su señal 47 para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, y que usted puede ver el reprise o la repetición a las 22 horas en esta misma señal, y también puede ver el video de la entrevista pasado hoy el mediodía en www.cotopaxinoticias.com. A través de este periódico electrónico usted puede ver este programa no solamente en La Tacunga, sino en el resto de la provincia de Cotopaxi, donde no suelen llegar las ondas de las radios, de los canales de televisión, donde no suelen llegar los periódicos impresos. También pueden vernos en cualquier parte del Ecuador y en cualquier parte del mundo. Hay un dato que nos enteramos anoche, y es que el Consejo Nacional Electoral en Quito definió ya cuáles serán los medios de comunicación en cada una de las provincias que recibirán publicidad del Consejo Nacional Electoral, no de los candidatos, eso es otra cosa, sino del Consejo Nacional Electoral para promover los comicios del 17 de febrero, es decir, aquella propaganda que dice vayan a votar, su participación es importante, etcétera, etcétera. En Cotopaxi, los medios que han sido tomados en cuenta son Radio La Tacunga, Radio Hechizo, Radio Color Estéreo, y en canales de televisión solamente TV Color, y en periódicos solamente La Gaceta. El argumento del Consejo Nacional Electoral es que la empresa contratada ha determinado que son los medios que más rating tienen. Puede ser que así sea, no lo dudamos, aunque nos gustaría que el Consejo Electoral, a través de la delegación provincial, haga público esos datos y digan, vean, aquí están los estudios, aquí demuestran que el rating de tal medio es tanto, que tal periódico circula tantos ejemplares, pero comprobados, ¿no es cierto? Pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿dónde quedan los principios constitucionales de la interculturalidad, por ejemplo, por poner un ejemplo? Hay medios que ni siquiera saben qué es el quichua y hay otros medios que sí tienen espacios en quichua, hay medios que tienen noticias en quichua e incluso no han sido tomados en cuenta. Yo me pregunto, de los medios que acabo de citar, de Radio La Tacunga, de Hechizo, Color Estéreo y TV Color y La Gaceta, la única emisora que llega a toda la provincia o el único medio que llega a toda la provincia es Radio La Tacunga. Pero tampoco es que todos los habitantes de Cotopaxi escuchen Radio La Tacunga. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los cantones donde no llegan generalmente los periódicos impresos, la señal de televisión, la señal de radio? Ahí juega, digamos, de las radios o de los medios que se emiten desde la capital provincial, desde La Tacunga. Ahí juega muchísimo, un papel muy importante las radios locales. ¿Por qué no darles publicidad a las radios locales en Saquicilí, en Salcedo, en la misma Sicchos, en La Maná? Solamente es una pregunta, es una inquietud. No quisiéramos pensar que hay demasiadas coincidencias ahí entre quienes otorgan la publicidad y quienes la reciben. Una perla electoral que también queremos compartir con ustedes es, ayer les dábamos cuenta que el Consejo Nacional Electoral en su primer monitoreo de medios había decidido sacar algunas cuñas del aire de algunos partidos políticos y también había decidido abrir un expediente contra el alcalde Jaime Nebot y enviarlo al Tribunal Contencioso Electoral para que éste sea quien determine si el alcalde ha violentado o no ha violentado la ley al aparecer en recorridos junto al candidato presidencial, al banquero Guillermo Lazo de Creo, que es auspiciado también por el movimiento Madera de Guerrero del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y del Partido Social Cristiano. Finalmente desistieron, ayer se anunció que se desistió de eso y que en todo caso quien debería investigar eso es la Contraloría, más no el Tribunal Contencioso Electoral. Dicho eso, nos vamos entonces ahora con lo que les habíamos anunciado.
Vamos a ver un video, una explicación ilustrativa sobre lo que es el método de Hon. El método que esta vez el Consejo Nacional Electoral ha decidido aplicar para establecer el orden en que se les asignará los escaños, los cupos para asambleístas de acuerdo a cada provincia y también para los asambleístas nacionales y de los migrantes. Un método que, insistimos, fue repudiado por el Consejo Electoral y por el propio gobierno en las elecciones anteriores, pero parece que ahora las situaciones son distintas, las circunstancias son distintas y que sí les conviene aplicar el método de Hon. Veamos de qué se trata. Seguro que te suena que en España usamos el método DON cuando llegan las elecciones. ¿Sabes cómo funciona? Escucha. Cada provincia tiene asignado, según los habitantes, un número determinado de diputados. Para que lo entiendas, vamos a inventarnos que esta provincia tendrá 5 escaños. Ahora colocaremos los 6 partidos que se presentan de esta manera y luego en esta línea los 5 escaños. Una vez que se han recontado los votos, nos dicen que el partido rosa tiene 100, el verde 80, el rojo 70, el amarillo 5 y el azul 3. Como ves, estos dos de aquí abajo no representan el 3% del total, así que según el método DON se quedan fuera. ¿Qué pasa con el resto? Muy fácil. Se toman los resultados de todos los partidos y se dividen entre 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Lo ves? Luego, como son 5 los diputados que saldrán de esa provincia, se toman los 5 resultados más altos en total. Si te fijas, este es el número más alto, luego este y por último este. No mires a qué partido corresponden, simplemente se escogen los más altos. Según estas elecciones, en esta provincia han salido elegidos 2 diputados del Partido Rosa, 2 del Verde y 1 del Rojo. ¿Entiendes ya la ley DON? Digamos, para quienes manejan esto está súper fácil, pero para quienes solamente elegimos está medio complicado entender. En fin, son las reglas de la democracia moderna, de la democracia del voto, basada solamente en el voto. Veamos otro análisis, esta vez, del asambleísta Rafael Dávila sobre el mismo método de Hon, cuando recién hace un año se aprobó este método. Veamos este video explicativo de Rafael Dávila. Para comprender esto es mejor ver con ejemplos. Yo he traído unos cuadros que permiten ver qué pasó hace 3 años cuando se aplicó el método de Webster y qué pasaría si se aplica el método de Hon. La provincia de Pichincha es una de las más claras, don Alfredo. Por ejemplo, en Pichincha. Pero además lo importante es comparar con el porcentaje que obtuvo una lista en la votación. ¿Qué porcentaje de aceptación tuvo en la ciudadanía? Alianza País en el 2009 en Pichincha tuvo el 50,25% de la votación. Lo sensato, me parece a mí, lo proporcional, lo constitucional, porque la proporcionalidad está además garantizada por la Constitución de la República, es que hubiera tenido el 50% de asambleístas. Si Pichincha elige 12 asambleístas, lo lógico, lo justo hubiera sido que Alianza País tenga 6 de 12 del 50%. Bueno, el método de Webster le dio 7 de 12, que significa 58% de la representación de Pichincha. Si se hubiera aplicado el método de Hon hace 3 años en Pichincha, Alianza País hubiera obtenido 9 escaños, 9 de 12, lo que significa el 75%. Esto es una mayor representación de la que el pueblo le está dando en las urnas. La provincia de Manabí. Mire usted en Manabí, por ejemplo. Yo quisiera que comencemos en orden. Después vamos con Manabí. Es que hay unos... veamos Guayas. Es que en Guayas no hay modificación. ¿Ah? En Guayas no hay modificación en los 2 métodos. Bueno, eso es justamente lo que yo quería. O sea, en Pichincha aumentaría al 75%, pero en Guayas, donde está Madera de Guerrero, con el método de Hon no pasa nada. Entonces, el hecho es que en Pichincha, Alianza País, con el 50% de los votos, puede tener el 75% de los asambleístas con el método de Hon. En Guayas no pasaría nada. Pero veamos también ahora otra provincia antes de Manabí, El Oro, donde está uno de los principales aliados del presidente Correa, el prefecto Montgomery Sánchez, a cuyo movimiento MAR le correspondió la segunda vicepresidencia de la Asamblea, con la asambleísta Rocío Valareso. ¿Qué habría ocurrido en El Oro en el 2009 si se hubiera aplicado el método de Hon? Veamos.
El método de Hunt, don Alfredo, déjeme decirle, favorece a los partidos de alta votación, les da una mayor representación. ¿Por qué en el Guayas no se beneficiaría Alianza País exactamente por lo que usted acaba de mencionar? Porque allí está la madera de Guerrero que hace un contrapeso y genera un equilibrio. Pero esa es una excepción en el país, en la mayoría de provincias tiene una alta votación Alianza País. Entonces aquí tenemos la provincia de El Oro, como usted me lo ha pedido. Mire, en El Oro Alianza País obtuvo 2 asambleístas, 2 de 4, que significa el 50%, cuando tuvo el 43% de la votación. 43% de los votos, la fórmula le da una proporción justa. ¿Qué hubiera pasado si se aplicaba el método de Hunt en la provincia del Oro? Alianza País hubiera ganado 3 de los 4 escaños, el 75%, y quien hubiera perdido representación en el Oro es precisamente el movimiento MAR del prefecto Montgomery Sánchez, la asambleísta Rocío Valadeso. O sea, doña Rocío no estuviera ahorita en la vicepresidencia de la Asamblea, pues si se hubiera aplicado de Hunt en el 2009. Exactamente. Sí, ¿no? Exactamente. Y un caso patético, permítame agregar uno más, sí, que es patético, es el caso de la Azuay. Porque en el Azuay, el bastión de Alianza País. A ver, veamos qué pasa en Azuay. Sí. En el Azuay, Alianza País tuvo el 57% de los votos, 57% de la votación, y obtuvo 3 de 5 asambleístas, que significa el 60% de la representación de esa provincia. Lo insólito es que si se hubiera aplicado el método de Hunt hace 3 años, Alianza País hubiera ganado los 5 escaños, es decir, el 100% de la representación, lo cual, en mi opinión... O sea, ¿con qué porcentaje? ¿Con el 57 ganaría el 100%? Exactamente, si tuviera, con el 57% de la votación hubiera sacado el 100% de la representación. Le doy solamente el resumen nacional que usted puede ver aquí. El resumen nacional muestra que, habiendo obtenido Alianza País en el año 2009 el 43% de la votación, 43% de los votos, tuvo el 47,58% de la representación, que significan los 59 escaños de los 124 que somos. Si se aplicaba el método de Hunt hace 3 años, Alianza País hubiera tenido 73 escaños, que significaba el 58,87% de la representación, teniendo solamente el 43% de los votos. O sea, eso es como curarse en salud, decir, bueno, si sacamos menos votos en el 2009, vamos a sacar en el 2013 más asambleístas que en el 2009, con menos votos. Más o menos eso es lo que está. Por eso yo puedo afirmar, don Alfredo y a los amigos televidentes, aplicar el método de Hunt es un verdadero asalto a la voluntad popular. Se asalta a la voluntad del pueblo en las elecciones, porque si el pueblo le da a usted un 40% de apoyo, es un verdadero asalto a esa voluntad que usted tenga el 70% de la representación. Por eso, exactamente por estos motivos, es que el Tribunal Constitucional en el año 2004 declaró ya inconstitucional a este método, y hubiéramos esperado que se cumpla la norma de la Constitución. La Constitución de la República señala... O sea, que no difiere la del 2008 con la Constitución que había en el 98 respecto a No esto. Difiere en esa parte. Claro. No difiere en ese no artículo. difiere. El artículo 116 de la Constitución señala que la fórmula de asignación de escaños deberá mantener los criterios de proporcionalidad, equidad, paridad y alternabilidad para las elecciones pluripersonales. No dice la Constitución que el método debe promover mayorías tomando las listas más votadas. Habla de proporcionalidad, y la verdad es que el método que se utilizó fue el adecuado. Hoy seguramente yo deduzco esto. A ver, pero antes de que nos olvidemos, veamos Manabí, que sería eventualmente también una excepción y que no ocurriría lo mismo. Veamos el cuadro de Manabí y la comparación de los dos métodos. Mire, en Manabí, Alianza País obtuvo el 39% de los votos, el 39%, y allí obtuvo 3 de 8 asambleístas, que significa el 37,5%, que es una proporción muy cercana a la realidad política. Si hubiera aplicado el método de Hunt hace 3 años, hubiera tenido 4 de 8, que significa el 50%, es decir, la lógica es la misma. El método de Hunt termina dándole una mayor representación de la voluntad popular. Pero no le quita a sus aliados, que ahí es interesante, ya pasa lo mismo que en Guayas. O sea que fíjese esto también, que la cosa por provincia no es siempre igual.
Sí, depende de la votación que porque saque depende cada de la movimiento. votación de la provincia. Lo que sí está claro, lo que sí debe quedar absolutamente claro es que el método de Hunt lo que hace es asignar una mayor representación a aquellas listas que tienen una alta votación. Alianza País calcula que tiene una alta votación y quiere no ir a la asamblea con un 40 o 35% de asambleístas, quiere llevar una mayoría absoluta, un 60, un 70% de asambleístas, utilizando un método que yo creo que en muy pocos países del mundo se lo utiliza, precisamente porque no garantiza una adecuada representación de las minorías, de aquellos partidos más pequeños, o que tienen una representación popular simplemente, porque el pueblo tiene el legítimo derecho a estar representado en la medida en que tiene una simpatía por determinado partido, por determinado movimiento político. Este método, que además es introducido en el veto presidencial, don Alfredo, también hay que decirlo. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Estábamos escuchando la explicación de Rafael Dávila sobre el método de Hunt. En conclusión, el que más votos saque en lista, en plancha, más posibilidades tiene de meter más candidatos a la Asamblea Nacional Legislativa. Eso es en suma todo. Ahora usted evalúe si conviene dar el voto en plancha o si conviene dar el voto individual, escoger de candidatos entre lista. Usted tome la mejor decisión. Tenemos un siguiente video, esta vez de la doctora Elsa María Simón. Ella es presidenta de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi y habla sobre las capacitaciones para los miembros de las juntas intermedias. En Cotopaxi hay 2 juntas intermedias, una estará ubicada en La Maná y otra en La Tacunga. El papel de esta junta es escrutar un 60% de las actas de las juntas receptoras del voto, mientras que el resto viene directamente al escrutinio en la Junta Provincial Electoral, en la provincial, aquí en La Tacunga. Escuchemos a la doctora Elsa María Simón. En rueda de prensa del Consejo Nacional Electoral, Elsa María Simón, presidenta de la Junta Electoral, informó sobre la designación de las personas que integrarán en las juntas intermedias. Bueno, como es mi deber informar, como todas las semanas, la Junta Provincial de Cotopaxi lo que ha elaborado es ya el sorteo, más bien dicho, acudimos como veedores al sorteo de las personas que van a ser miembros de las juntas intermedias a nivel de lo que es aquí en Cotopaxi. Como tienen ustedes conocimiento, en lo que es aquí en la provincia se manejan 2 juntas intermedias, la una que es en el Cantón La Maná y la otra la que es aquí en el Cantón La Tacunga. En el Cantón La Maná va a funcionar en el Instituto La Maná, y el que es aquí en el Cantón La Tacunga va a funcionar en el edificio de participación ciudadana, ex edificio del Consejo Nacional Electoral. La semana anterior lo que tuvimos fue, aparte de lo que fue el sorteo de los miembros de las juntas intermedias a base del registro del CENESID, también se dio lo que son ya las explicaciones de lo que estamos sumisos a lo que va a ser el día de las elecciones. Igual ese día se nos explicó que en los próximos días, antes de los días de las elecciones, se nos va a dar la capacitación de lo que son el conteo de escrutinios o el método de Hunt. Ahí se dará una nueva rueda de prensa para que todos los medios de comunicación tengan conocimiento de cuál será la base en la cual nosotros trabajaremos. La presidenta señaló que están coordinando con el Ejército y la Policía Nacional para la seguridad y el voto de los discapacitados para el día de las elecciones. Bueno, el día de hoy tenemos una reunión con lo que son Fuerzas Armadas, Policía y varios representantes de los GATS municipales a nivel provincial para constar igual con las personas que son encargadas de la Dirección de Tránsito para poder tener el apoyo de que las personas discapacitadas sean transportadas el día de las elecciones. Además de ello, la Junta Provincial Electoral deberá nombrar delegados para que en cada uno de los recintos electorales puedan ayudar a las personas. En el caso de las Fuerzas Armadas ya se están dando ya lo que son las capacitaciones, en las cuales el momento que se vea que está ingresando una persona con discapacidad a lo que son uno de los recintos electorales, un militar le hará acercar o se acercarán a la mesa que corresponde a su votación y se suspenderá lo que son las votaciones hasta que la persona encargada, sea el presidente o el secretario de la mesa, se indique y se entregue lo que es la papeleta por parte del discapacitado. Se les está dando facultades, este sería el voto facultativo tanto a personas con discapacidad como a menores de edad. 1.124 militares brindarán seguridad en 104 juntas electorales. El día de hoy tenemos el conocimiento, según lo que teníamos alrededor son más o menos, haciendo cuenta, establecido lo que viene acá, la delegación, tenemos 15 militares que van a estar en el exterior y en el interior de lo que es aquí la delegación de Cotopaxi.
En cada una de las juntas receptoras del voto vamos a tener la presentación de un señor militar, que serían 1.124. Igual lo que es en cuestión de lo que son los recintos electorales, también vamos a tener cada uno de estos militares, que también son 104 recintos. Entonces, más o menos ahí haríamos la sumatoria, que tendríamos la capacidad de tener cerca de 1.500 a 2.000 miembros militares, también con lo que es conjuntamente con policía. Elsa María Simón informó que hasta el momento no ha habido ningún tipo de inconveniente en la campaña electoral. No ha habido ningún inconveniente, todo aquí en la provincia de Cotopaxi, desde el día que se dieron las inscripciones, que sería desde el mes de noviembre hasta la presente fecha, no ha habido ninguna dificultad con los partidos y movimientos políticos, igual con lo que son medios de comunicación. Lo que sí hemos tenido inconvenientes es en las vallas publicitarias, en las cuales hemos tenido que ya sugerir a los medios, a los sujetos políticos, que por favor estas sean bajadas. En el caso de que no lo han hecho, pues se ha procedido directamente por medio del señor director y de la señorita encargada de gasto electoral, se ha procedido a bajar dichas vallas. Por el resto no ha habido ningún inconveniente, todo ha sido sujeto a la ley, al código de la democracia, y pues todos han respetado lo mismo. Nada más, amigos, amigas, ha sido la jornada de este jueves 24 de enero de 2013 en el programa Elecciones 2013 que TVMIC transmite de 7:30 a 8:30 de la mañana por su señal 47 para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, y que usted puede ver el reprise en esta misma señal a las 10 de la noche, a las 22 horas, o también pasado el mediodía a través de www.cotopaxinoticias.com. Para el día de mañana, viernes 25 de enero, estarán con nosotros en este set la señora Betty Reyes, candidata de la lista 15 del Movimiento Popular Democrático, asambleísta de Cotopaxi, y la señora o señorita Mary Berrones, candidata asambleísta provincial de Cotopaxi por la lista 25 del Movimiento Ruptura, que auspicia la candidatura presidencial de Norman Ray. Nada más, soy Luis Muñoz, un excelente día. Hasta mañana. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión.